Bueno, buenas tardes. Ante todo quería pedirles disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos la clase pasada. Vamos a tratar de reparar eso haciendo una grabación, planteando los temas principales que habíamos desarrollado en esa clase y agregando algunas cosas más que vamos a trabajar en la clase próxima. Nosotros habíamos hecho una introducción general a la obra de Zizek, hablando acerca de los tres grandes eh, pensadores que influyeron en su obra, que son, por un lado Lacan, por otro lado Marx y por otro lado Hegel, ¿no? Habíamos mencionado el hecho de que él, con relación a la política, lo que hace es utilizar los conceptos básicos del psicoanálisis lacaniano para aplicarlos a esta concepción extendida del sujeto, ¿no? Ya no habla del sujeto en el diván, sino del sujeto como el hombre inserto en una estructura de intercambio simbólico que es la sociedad, ¿no? Entonces nos vamos a ocupar específicamente hoy de lo que Zizek llama la ideología, ¿sí? La ideología es un concepto que tiene su historia, ¿no? Pensemos que los primeros llamados ideólogos en realidad eran unos pensadores franceses que se habían encargado de desarrollar una teoría acerca del origen de las ideas, ¿sí? O sea que lo que elaboraron es una especie de psicología. Pero el concepto de ideología que se maneja hoy en día se emparenta más con lo que había establecido Marx, ¿no? Cuando Marx habla en la ideología alemana de la manera en que las ideas reflejan de un modo distorsionado lo que ocurre en el nivel económico que da estructura a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí la ideología parecía como el mundo de los conceptos, el mundo de las ideas, ¿no? En un sentido casi hegeliano, pero invirtiendo el enfoque que Hegel había hecho de la historia y de su sentido, ¿no? Para Hegel, la historia es la historia de las ideas y las cuestiones de tipo material, en lo que se refiere a las relaciones humanas, básicamente las cuestiones de carácter económico o la organización política o las guerras y demás, fenómenos que la historia suele estudiar, son secundarios, ¿no? Lo importante es cómo Dios, convertido en naturaleza, retorna a sí mismo a través del espíritu humano, tomando una conciencia cada vez mayor de sí mismo y de alguna manera volviendo al principio, pero en un nivel superior, ¿no? Que eso sería lo que se llama la espiral dialéctica del desarrollo. En el caso de Marx hay una inversión de esta perspectiva. Para Marx la ideología es funcional a la manera en que se desarrolla un sistema económico. El sistema económico a su vez está sustentado sobre relaciones de producción y relaciones de propiedad, ¿no? Las relaciones de producción y las relaciones de propiedad forman parte de la estructura económica que sirve de base o de sustento a una sociedad, ¿no? Entonces, la ideología aparece como el mundo de las ideas, básicamente las ideas jurídicas, religiosas, políticas e incluso científicas, en la medida en que están al servicio de la reproducción de un determinado sistema económico, ¿no? Esa es la perspectiva marxista como se lee de una manera clásica. Vamos a ver que Zizek hace algunas modificaciones con respecto a esta manera de entender lo que Marx quiso decir con el concepto de ideología. Pero sabemos que ese concepto de ideología como visión distorsionada de la realidad también fue sufriendo modificaciones, ¿no? En la medida en que con el desarrollo de la posmodernidad caen los grandes metarrelatos o así llamados metarrelatos, entre ellos incluido el marxista, todos los que planteaban un sentido para el desarrollo de la historia. Entonces, ideología aparece como sinónimo de estos metarrelatos que han desaparecido, ¿no? Desaparecido porque el orden de cosas ha demostrado que el capitalismo como sistema económico es algo que se transforma constantemente, va cambiando de una forma a otra, pero persiste y no se dio el fin del capitalismo como Marx lo había predicho, ¿no?
De todas maneras, hubo después, en los años 60 y 70, un retorno a la ideología desde la perspectiva del posmarxismo, sobre todo a partir de los pensadores posmodernos en Francia, y ahí la ideología empieza a cobrar un sentido positivo, ¿no? La ideología ya no es algo que hace obstáculo al desarrollo del sistema económico, algo que lo que hace es tratar de mantener las cosas estáticas y mantener un determinado orden vigente. La ideología ya no tiene ese sentido peyorativo de ser una visión deformada de la realidad económica de la sociedad en la cual uno vive, sino que la ideología aparece como utopía, ¿no? Como el planteo de una finalidad para la historia, una especie de ideal, ¿no? Lo que podríamos llamar un ideal del yo, ¿no? O el planteo de una dirección a la cual quisiéramos que la historia avanzara, que quizá no sea algo que ocurra necesariamente, sino que tiene que ser producto de la acción revolucionaria, voluntarista de los individuos, el llevarla a término, ¿no? Entonces aparecen estas nuevas ideologías, ¿sí?, de alguna manera herederas del pensamiento de Marx, que pasa a ser una de las tantas, ¿no? Y que plantean que los conflictos sociales pueden resolverse a partir de la práctica revolucionaria y que lo que se espera para el futuro es la concreción de un nuevo orden de cosas, ¿sí? Básicamente ocurre esto en el feminismo, en el ecologismo y en otros sismos que de alguna manera vienen a sustituir al viejo marxismo, ¿no?, a la vieja concepción comunista del desarrollo social. Zizek en realidad entiende que hay algo común a todas estas visiones y que las emparenta con el marxismo clásico, pero que en última instancia, como habíamos visto en la clase pasada, la única verdadera liberación que podría existir es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y el hecho de que los proletarios recuperen el libre uso de su fuerza de trabajo. Como eso no ha sucedido, ni parece que vaya a suceder en ningún momento, cualquier otro sustituto que venga a ocupar el lugar de la revolución comunista, lo único que va a hacer es, de alguna manera, retoques sobre una estructura de relaciones sociales que se va a mantener intacta en el fondo, ¿no? Esa es la crítica que Zizek le va a hacer al posmarxismo. Y por ese motivo también él, como se basa en muchos conceptos de Lacan, trata de extraer a Lacan respecto del contexto en el cual ha sido insertado, porque clásicamente a Lacan se lo lee como un posmoderno más, como un postestructuralista, al mismo nivel de Foucault, por ejemplo. La idea sería para Zizek mostrar la diferencia, ¿no? La diferencia que hay entre Lacan y los otros postestructuralistas franceses, ¿no? O los llamados en general postestructuralistas franceses, como el mencionado Foucault, sobre todo en su segunda etapa del desarrollo de su pensamiento, o como Deleuze y Guattari, etc., ¿no? Los grandes pensadores del mayo francés, digamos. Entonces, lo que va a hacer Zizek es plantear que hay que recuperar el concepto de ideología, volver a pensarlo, y para volver a pensarlo lo emparenta con lo que Lacan llama lo simbólico, ¿no? Recordemos que Lacan habla de tres dimensiones del sujeto, ¿no? Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Entonces, para Zizek, lo simbólico y la ideología estarían emparentados, ¿no? Lo que aparece como lo simbólico en el ámbito del tratamiento psicoanalítico del sujeto y de su trauma, se emparenta con lo que a nivel sociopolítico constituiría la ideología, ¿no? La ideología como una especie de pantalla, pero que vamos a ver que no es exactamente una visión deformada de la realidad, sino que es algo que sirve como motor a la realidad misma, ¿no? Ahí hace una modificación respecto de la concepción clásica que había desarrollado Marx en su momento. La cuestión es que Zizek, cuando desarrolla este concepto de ideología, lo hace en un texto que se llama El sublime objeto de la ideología,
que está bajo la influencia del pensamiento de Laclau y de Mouffe, que son dos representantes de la nueva izquierda, pero que le sirven a Zizek justamente como una especie de impulso motor para arriesgarse a hacer esta jugada de aplicar conceptos del psicoanálisis lacaniano en el ámbito político, ¿no? Entonces, para hacer la analogía entre la ideología y lo simbólico, Zizek digamos, se basa de alguna manera en la autoridad del propio Lacan, cuando Lacan plantea que el verdadero descubridor del síntoma no fue Freud, sino que fue Marx, ¿no? Que Marx descubrió el síntoma antes que Freud. Entonces, esto, si lo tomamos literalmente, dice Zizek, bueno, tenemos que explicarlo de alguna manera, tenemos que fundamentarlo, ¿no? Y generalmente es un tema que ha sido desarrollado por otros pensadores que no son Zizek, pero en un sentido en el que para Zizek no es el correcto, como vamos a ver después, ¿no? Entonces, como decíamos antes, la idea de Zizek es ponerse por fuera del postestructuralismo y en general de la posmodernidad, rescatar los conceptos básicos de Lacan, sobre todo el tema del sujeto, que en el postestructuralismo en general desaparece, y aplicar estos conceptos al ámbito de la política actual, ¿no? De la política de estos momentos. Bueno, volvemos entonces al tema de las fuentes, ¿no? Como decíamos antes, las fuentes del pensamiento de Zizek son básicamente tres: Marx, Lacan y Hegel. Pero en este texto, el sublime objeto de la ideología, no habla directamente de Lacan, por lo menos no al principio, sino que hace referencia directamente a Freud, ¿no? También pensando que el retorno que hace Lacan a Freud rescata algo que está presente en el pensamiento freudiano, sobre todo en la interpretación de los sueños, y que después el propio Freud y sobre todo los post-freudianos, ¿no? Sobre todo la escuela inglesa, han tendido a deformar y a perder, ¿no? Recordemos que cuando Lacan desarrolla la consigna de volver a Freud, no es volver a cualquier Freud, ¿no? Sino que es una relectura que también lo cambia de contexto epistémico, una relectura basada en varias de las ideas desarrolladas por el estructuralismo francés, y además retorna sobre todo al primer Freud, ¿no? Al Freud de los chistes, al Freud de los sueños, ¿no? Al Freud que leía el inconsciente como si fuera un texto escrito en un determinado lenguaje, ¿no? Por eso el planteo de Lacan, el inconsciente está estructurado como lenguaje, y la idea de que eso ya está presente en Freud, pero que es algo que a Freud mismo se le pasa desapercibido, ¿no? No estaba dada la época como para darle a Freud los instrumentos como para hacer esta lectura más bien de carácter semiótico que solo a partir del estructuralismo francés sería posible desarrollar, ¿no? Entonces tenemos estas tres fuentes: Marx por un lado, descubridor del síntoma pero en el ámbito social; por otro lado Freud, descubridor del síntoma en el ámbito psicológico; y por otro lado Hegel, que si bien no es descubridor de ningún síntoma, digamos, en particular, digamos que en general da la pauta de lo que es un síntoma y qué función tiene dentro de un sistema social, por el concepto que tiene Hegel acerca de la negatividad como motor de la historia, ¿no? Entonces, lo que Zizek va a hacer es desarrollar su propio Marx, su propio Freud y su propio Hegel, como hacen todos los grandes pensadores, ¿no? Siempre cuando nosotros leemos a los pensadores del pasado, lo hacemos desde una determinada perspectiva, que es la propia. Es una lectura retroactiva hacia atrás. Entonces Zizek ya tiene una serie de convicciones y va a buscar la confirmación de esas convicciones en estas tres fuentes, ¿no? Entonces considera que tanto Marx como Freud y Hegel han sido leídos de un modo un poco superficial y apresurado, ¿no? Básicamente esa lectura apresurada que Zizek le atribuye a algunos filósofos parece hacer referencia a ciertos textos, por ejemplo, aquellos que, como en el caso de Foucault o en el caso de Ricoeur, plantean que habría una especie de
filosofía de la sospecha, ¿no? En estos pensadores, incluyendo a Nietzsche también dentro del mismo grupo, ¿no? La sospecha de que las cosas no son en el fondo lo que parecen ser, aunque en el caso de Foucault vamos a ver que hay algunas diferencias de matiz respecto del planteo de Ricoeur, pero Ricoeur sigue siendo un esencialista, ¿no? Plantea las cosas en términos de esencia y apariencia. Entonces la lectura que Ricoeur hace es que en estos pensadores la idea es que la apariencia, o sea, lo que se manifiesta en nuestra vida social o en nuestra vida consciente, encubre otra cosa, ¿no? Es como la punta del iceberg y lo que tenemos que hacer es ir a buscar lo que está cubierto debajo, ¿no? En el caso de Marx, las relaciones entre las ideas encubren relaciones entre las cosas, ¿no? Relaciones de producción. El valor de cambio que tienen los objetos en el mercado, que es algo que se da por sentado, ¿no? Como algo evidente de por sí, pero que ha sido algo generado históricamente, y en eso Zizek va a coincidir con la perspectiva de Ricoeur y con el pensamiento de Marx, sería nada más que un encubrimiento de lo que está detrás, que es la fuerza de trabajo, ¿no? Marx no descubre, en realidad, dice Zizek, algo profundo y oculto, que sería el trabajo como fuente de ese valor de cambio. Vamos a ver por qué hace este planteo. En el caso de Freud también, ¿no? Se plantea generalmente que Freud va más allá con su metapsicología de lo que había sido la psicología experimental contemporánea. Para Freud, la psicología de las profundidades haría referencia justamente a esa dimensión oculta, escondida detrás de la conciencia, y que tiene que ver con los contenidos reprimidos, con lo inconsciente, con lo traumático, y en última instancia con lo que él va a llamar la piedra de la castración, ¿no? Entonces habría algo sustancial detrás de las apariencias, del control consciente de nuestros pensamientos, ¿no? A nadie se le escapa el hecho de que los pensamientos muchas veces fallan, ¿no? Que uno no tiene un control consciente total sobre lo que piensa, pero Freud habría descubierto la base esencial de por qué esto sucede, por qué hay tropiezos, fallidos y demás, ¿no? De lo que se llaman formaciones del inconsciente. Y en el caso de Hegel también es un pensador que es leído, según Zizek, de una manera demasiado apresurada, ¿no? Generalmente se lo lee como el filósofo de la gran síntesis, del gran sistema, que da cuenta de todos los pensadores anteriores y muestra cómo todas sus ideas están en última instancia concatenadas, y que ya desde la antítesis entre Heráclito y Parménides, por ejemplo, donde se plantea por un lado la oposición entre ser y nada, y por otro lado la síntesis de esa oposición que viene a ser el devenir, y después el desarrollo del atomismo y demás, todo eso en el fondo debería volver a leerse, toda esa historia de la filosofía, como una historia de las propias ideas, ¿no? De las ideas en un sentido abstracto, ¿no? Como una manifestación del modo en que funciona el propio Dios como armazón racional de la realidad. Y entonces en Hegel se lograría que ese Dios, creador del mundo, que es un sistema de ideas que tienen que plasmarse en una naturaleza y después recuperarse a sí mismas a través de la autoconciencia, llegaría al nivel del saber absoluto, ¿no? El saber absoluto suena como a una cosa monstruosa, cerrada, que ya no requiere de ningún retoque, y como si el tema de la negatividad apareciera totalmente incorporado a una positividad superior, ¿no? Como que la negación de la negación o la síntesis, de alguna manera, al unificar lo afirmativo con lo negativo, superaría el conflicto. Zizek considera que eso no es así, que Hegel en última instancia muestra como cada vez que pretendemos haber alcanzado el objeto de conocimiento, se nos termina sustrayendo, y que es esa permanente sustracción, esa falla del sistema, lo que hace que el sistema se movilice constantemente, y no hay un verdadero cierre, ¿no? Sino que cada cierre es la apertura de una nueva antítesis.
Bueno, entonces la pregunta que Zizek se formula es si dejamos de lado estas visiones apresuradas, habituales acerca del aporte de Marx, de Freud y de Hegel, tenemos que ver qué es lo que realmente ellos nos enseñan, ¿no? O sea, tenemos que leerlos de vuelta. Así como Lacan hace una relectura de Freud, y eso es su volver a Freud, Zizek propone volver a Marx, volver a Hegel, volver al propio Lacan, ¿no? Porque también Lacan ha sufrido deformaciones. Eso es algo inevitable cuando un pensamiento se convierte en escuela, ¿no? Entonces hay que hacer siempre una relectura, siempre volver a el dinamismo del pensamiento, ¿no? Por eso ese carácter que él considera que es propio de la filosofía, que es un carácter emancipador que hace que los conceptos no terminen quedándose quietos, solidificados en la forma de un sistema muerto, ¿no? Sino que hay que revivirlos, hay que volver a darles el soplo del espíritu, digamos, que no queden en letra muerta. Bueno, si empezamos por el tema de Marx, Zizek considera que Marx entonces no descubre la esencia que está detrás de la forma mercancía. Acá toma una contraposición entre forma y esencia, ¿no? O entre, digamos, la apariencia y la esencia. Acá Zizek habla de forma, pero la forma sería la apariencia que toma algo, y ese algo sería algo sustancial, algo esencial. Por lo menos eso es la visión habitual, ¿no? Generalmente pensamos que las sustancias adquieren una determinada forma, ¿no? Y esa forma es lo que les permite relacionarse con otras sustancias, de una manera un tanto aristotélica, ¿no? Algo propio de la filosofía actualista, digamos, ¿no? De la filosofía de la sustancia. Entonces, la visión habitual acerca del pensamiento marxista es que Marx hace una especie de desvelamiento, desenmascaramiento, mostrando que detrás de la apariencia armoniosa del intercambio libre de mercancías en la sociedad civil se oculta una verdad escondida, que sería que lo que le da valor a la mercancía es el trabajo, ¿no? El trabajo que es necesario para producirla. Y que ese trabajo además, bajo la apariencia de la libertad, es esclavitud, ¿no? El sometimiento del trabajador, aquel que compra su fuerza de trabajo, y es además extracción de plusvalor, ¿no? El hecho de que ese trabajo no sea compensado totalmente, porque si no el capitalista no obtendría una ganancia de él. Con lo cual hay una mentira en el fondo del funcionamiento del sistema. Y las cosas no se dan simplemente por la ley de la oferta y la demanda, como plantean algunas concepciones liberales un poco superficiales. Sin embargo, Zizek señala correctamente que el propio Marx dice que eso no es un descubrimiento de él, o sea, no es que Marx descubre que el trabajo es lo que le da el valor de cambio a la mercancía, ¿no? El valor que la mercancía tiene en el mercado capitalista. Sino que lo que hay que tratar de indagar es por qué sucede esto, o sea, por qué o de qué modo el trabajo pasa a convertirse y tomar la forma de una mercancía, y esa mercancía pasa a tener valor porque ese valor se lo sustrae al trabajo. Y ese valor además es un valor de una especie de aura que la mercancía posee, como una especie de característica metafísica que trasciende el uso que se le da a esa mercancía, ¿no? O sea, de golpe aparece con la sociedad capitalista una especie de valor adicional que las mercancías tienen, que las convierte en una especie de fetiches, ¿no? Que hace que su propia posesión se vea como algo deseable, ¿no? Aunque una vez que se obtienen ya pierden ese valor, entonces se busca otra mercancía que la sustituya. Por eso hay un permanente buscar lo nuevo, ¿no? La novedad, el último iPhone, por ejemplo, la última computadora más avanzada y demás, lo cual en realidad no tiene mucho sentido, porque si pensamos bien, eso tendría sentido si fuera importante lo que podemos poner en esas estructuras, ¿no?
Por ahí uno se compra el mejor televisor, pero después se aburre porque no tiene nada lo que ver en él, ¿no? Sin embargo, eso no hace que la posibilidad de adquirir esa mercancía preciada sea lo que moviliza, digamos, y estimula el deseo, ¿no? De alguna manera. Es como ir a buscar algo que uno no tiene, ¿no? Algo que uno no tiene, que está perdido de entrada y que encuentra en esa forma que es la forma de mercancía una satisfacción que es siempre momentánea, ¿no? Y es esa insatisfacción que viene junto con esa satisfacción lo que hace que el sistema permanezca siempre en movimiento, siempre desarrollándose y siempre cambiando. Entonces, lo interesante es cómo el trabajo pasa a tomar la forma de mercancía, cómo el valor de uso se eclipsa detrás del valor de cambio, o si lo decimos en términos más coloquiales, como a partir de lo que había sido una especie de circunstancia supernumeraria o adicional al funcionamiento de el modo lo que sería la estructura del feudalismo, en la que lo que se daba eran relaciones fetichizadas de vasallaje, ¿no? O sea, porque relaciones de vasallaje serían relaciones fetichizadas, porque el aura pasaba a estar en determinada persona, ¿no? Que investía esa característica especial, ¿no? Que hacía que merezca un determinado respeto, por ejemplo el rey o la nobleza, ¿no? Para los súbditos que carecían de esa investidura. Con el pasaje al capitalismo, esa fetichización de las relaciones sociales se desplaza hacia la relación entre los objetos. Son los objetos los que se convierten en fetiches. Y las personas se ven liberadas hasta cierto punto de ese carácter fetichista. Las personas sí se relacionan en función de sus ambiciones personales, sin ningún encubrimiento, sin ninguna máscara. Pero las mercancías pasan a incorporar eso que antes había sido propio de las personas, ¿no? Las personas dejan de ser fetiches para que los fetiches pasen a ser las cosas, ¿no? Esas cosas que son las mercancías. Es complejo el proceso y dar una explicación de esto, pero si lo queremos llevar a una manera más coloquial de exponerlo, hablaríamos, por ejemplo, de cómo una vez que un campesino había pagado tributo y también había consumido el grano que había producido en la tierra, y una vez que había hecho su silla y había hecho su mesa y había construido su propia casa, si tenía capacidad para armar algunos otros objetos, más allá de lo que él pudiera utilizar, los llevaba al mercado para intercambiarlos por otros objetos. O sea que la reunión dominical en el mercado para el intercambio de excedentes de producción era algo totalmente secundario y subsidiario. Pero con el desarrollo de la revolución industrial, lo que hace esa forma es apropiarse de todo contenido, ¿no? Esa forma que es la forma de mercancía, que había sido una cuestión circunstancial, una cuestión dada históricamente que podría no haberse producido, pero que se produjo, simplemente que estaba ahí la posibilidad ahora de generar más excedentes de trabajo, pasa a fagocitarse todo lo que había sido valor de uso y a convertirlo en esta forma que es el valor de cambio. Entonces lo que había sido objeto de uso pasa a convertirse en ese momento en mercancía, luego de un tiempo por supuesto muy prolongado, ¿no? Y con efectos traumáticos para aquellos que habían vivido en el modo de vida propio de la época de los gremios de la Edad Media, sus agrupaciones en función de saberes que les permitían la elaboración de artesanías que ellos mismos se encargaban de intercambiar por otras cosas, ¿no? Pero no que ellos simplemente aportaran trabajo bruto, ¿no? Tiempo de trabajo y nada más, ¿no? Entonces es así como surge esta abstracción, ¿no? Esta abstracción que es el valor de cambio y que viene representada por el dinero, que es el medio universal de intercambio dentro de la sociedad capitalista, ¿no?
El dinero es el ejemplo más claro de cómo lo que habían sido relaciones de tipo material, de intercambio de cosas que se necesitaban, pasan de golpe a ser relaciones puramente simbólicas, ¿no? Relaciones de intercambio simbólico, y el modelo más claro de esto es el dinero, porque el dinero es lo más deseado y sin embargo es algo que como valor de uso no tiene absolutamente nada que hacer, ¿no? Uno no puede comerse el dinero, por ejemplo, no puede satisfacer con el papel, el billete, y mucho menos con el dinero digital, una necesidad básica. Y sin embargo es lo que más vale, ¿no? Lo que más vale es lo que menos valor tiene. Esa es la paradoja de esta situación que se da en el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad nosotros sabemos que el dinero por sí mismo no vale nada, sino que vale por el número que está impreso en él, sí lo sabemos. Y sin embargo los utilizamos como si tuvieran valor por sí mismos, los billetes. De hecho, si vemos a una persona quemar billetes, nos ponemos locos y pensamos que esa persona está totalmente enloquecida, ¿no? ¿Por qué? Porque al quemar el billete ya pierde su capacidad de intercambio simbólico, ¿no? Dentro del sistema de intercambio de las mercancías, que es el mercado capitalista. Entonces, sabemos que el dinero por sí mismo no tiene ningún valor, en el sentido de valor de uso, y sin embargo actuamos como si lo tuviera, ¿no? Ese como si es lo que justamente caracteriza la existencia del gran otro, como diría Lacan, y ese es el concepto que para Zizek sirve de puente, ¿no? Entre la concepción de Lacan acerca de lo simbólico y la concepción de Marx acerca de lo simbólico, que es el sistema de producción capitalista, ¿no? Un simple medio de intercambio, ¿no? Donde las mercancías son instrumentos que sirven para intercambio por otras mercancías, con lo cual son las cosas las que terminan de alguna manera intercambiándose utilizando a las personas, ¿no? Lo cual en realidad no hace que las personas se conviertan en esclavos o sean fetichizadas, no necesariamente. Pero sí hay un aspecto que es el aspecto mentiroso del sistema, que tiene que ver con el hecho de que aquel que no tiene ninguna propiedad para vender, ninguna mercancía, tiene como única mercancía su propia fuerza de trabajo y debe venderla para poder sobrevivir, ¿no? Para poder satisfacer sus necesidades básicas. Pero que sin esa situación de, digamos, desigualdad, ¿no? Sin la existencia de estos que no poseen nada salvo su fuerza de trabajo, el sistema mismo tampoco podría funcionar, ¿no? Entonces, el tema es que cuando Marx plantea que su modo de exponer el funcionamiento del capitalismo le permite adivinar que el capitalismo contiene las semillas de su propia destrucción y que el capitalismo necesariamente va a dar paso al comunismo, ¿no? Como último producto. En realidad, él también está inserto dentro de un sistema simbólico al cual no puede escapar, ¿no? Que es parte de esa ideología a la cual él quiere combatir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Marx trata de no ligarse directamente al positivismo, que era la manera en que se entendía el funcionamiento de la ciencia en esos momentos, o sea, hacia principios del siglo XIX, mediados a fines del siglo XIX en realidad, pero ya desde el principio del siglo XIX, lo que señala Zizek es que en realidad cuando la ciencia moderna se desarrolla, y se desarrolla como una visión de los objetos que les quita todo carácter cualitativo y los reduce exclusivamente a cuestiones cuantitativas, como por ejemplo cosas que podemos medir como la fuerza, la velocidad, la aceleración, ¿no? Y básicamente el tema de la fuerza es importante aquí. En realidad eso ya estaba prearmado en el propio modelo de pensamiento, ¿no? Porque es un modelo de pensamiento
que tenía el capitalismo cuando se formó, ¿no? Esto incluso antes de la Revolución Industrial. Lo que está señalando es el hecho de que para el capitalismo efectivamente las cosas no valen por lo que son, sino por la fuerza de trabajo que contienen. Entonces, esa fuerza de trabajo es algo que podemos medir en función del tiempo. Y es una fuerza que es independiente de aquel que la ejerce y tiene un carácter puramente abstracto y se puede llegar a medir. Y eso que se mide en la fuerza de trabajo es lo que le va a dar valor a la mercancía dentro del mercado. Y es lo que se va a traducir en una determinada cantidad de dinero que se requiere para comprar esa mercancía. Entonces, ya el modo mismo de funcionamiento del sistema capitalista es lo que va a dar lugar a un modo de pensamiento que está presente también en la ciencia moderna y al cual Marx no puede escapar cuando Marx plantea que frente al comunismo utópico él va a elaborar un comunismo científico y que va a demostrar científicamente la necesidad de que el capitalismo se convierta o devenga en otra cosa, ¿no? En otro modo de producción que es el comunista. En realidad Marx cae víctima de la suposición, digamos, de la posibilidad de un sistema racional perfecto, ¿no? Es un heredero del iluminismo, o sea, no puede escapar a la idea de que hay algo de supersticioso que persiste en el sistema capitalista y que eliminando ese carácter supersticioso del fetichismo de la mercancía, entonces sería posible que se organizara una economía puramente racional, ¿no? En la que se le diera a cada uno de acuerdo a sus necesidades, o por lo menos de acuerdo a su esfuerzo, y de esta manera se superaría toda alienación y todo conflicto social. Incluso se superarían, en la perspectiva de Engels, por ejemplo, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se superarían incluso los conflictos de género o otros conflictos que para el marxismo no son más que una consecuencia de la lucha de clases, ¿no? Esto, dice Zizek, es un error y la idea de Zizek en este texto es explicar por qué sería un error. Pero le parece que es claro que cuando, por ejemplo, se desarrolla la revolución marxista en Rusia y después se da un aparente retroceso, ¿no? Por ejemplo, con la aparición de la figura de alguna manera terrible y horrorosa de Stalin, eso en realidad es una consecuencia de la revolución misma, o sea, del armado de un nuevo sistema que va a generar un nuevo conflicto. Con lo cual, la idea de superar lo negativo, ¿no? Que es la mala lectura de Hegel, no tiene sentido y no podemos esperar tal cosa. O sea, podemos esperar, sí, que por cuestiones que son más bien contingentes y azarosas, algún acontecimiento venga a cambiar un modo de producción, ¿sí? Haga que algún elemento que era subsidiario pase a convertirse en central y ese elemento central le dé forma a todos los otros elementos utilizándolos como una especie de materia modelable, ¿no? En el caso del capitalismo fue la forma mercancía, quizá hoy en día sería la forma inteligencia artificial o la forma existencia virtual digital, ¿sí? Y quizá en este momento sea el coronavirus el motor de esa transformación. No lo sabemos, pero en todo caso Zizek, como pensador pesimista que es, desconfía de que eso lleve a un fin de la historia, ¿no? Que lleve a la superación de todo conflicto. Pasando al tema de Freud, Zizek señala que Freud fue criticado, ¿no? Ya desde el vamos, ¿no? por varios psiquiatras y entre ellos, por ejemplo, Eysenck, por la lectura que hace de los sueños, ¿no? En la interpretación de los sueños. Y Eysenck señala que incluso eso es claro en un sueño que Freud presenta como un modelo, ¿no?
del funcionamiento de la represión y de cómo el sueño permite una canalización de eso que está reprimido, que es el sueño de la inyección de Irma, ¿no? Sabemos, bueno, que Lacan lo aborda con mucho detalle, por ejemplo, en el Seminario 2, ¿no? Y efectivamente el sueño de la inyección de Irma tiene dos escenas, ¿no? La escena y la otra escena. Y la otra escena muestra un contenido latente, que es vergonzoso y reprimido, como dice Zizek, pero no tiene ningún carácter sexual, por lo menos en apariencia, que tiene que ver con la manera egoísta en que Freud trata de desligarse de su fracaso en el tratamiento de Irma, esta paciente que termina muriendo de cáncer, y lo hace, digamos, transfiriéndole en ese sueño la culpa a otros, ¿no? A otros médicos. El tema es que lo que señala Zizek con mucha sutileza es que lo reprimido sexual, que tiene que ver con la inexistencia de la relación sexual, o sea, con uno de esos elementos de lo imposible que forman lo que Lacan llama lo real, no es que esté presente en el contenido que podamos llegar a leer en el contenido del sueño, ¿no? En el contenido latente del sueño que se oculta detrás de ese contenido visible, pero que aparece como una cosa confusa y jeroglífica, ¿no? Sometida a condensaciones y desplazamientos. Sino que lo que ocurre es que eso que está reprimido originario, por así decirlo, en términos freudianos, porque nunca nunca llegó a ese lugar, va a aprovechar esos elementos que Freud reprime porque lo atormentan y que tienen que ver con la culpa por la pérdida de su paciente, para filtrarse en el trabajo del sueño, ¿no? El sueño es un modo de trabajo, como lo es la formación de una mercancía, y así como en el trabajo que genera la mercancía se filtra un elemento abstracto, que sin embargo hace que la mercancía se ponga a funcionar en un sentido simbólico de intercambio, y adquiera esa característica propia que tiene en el mercado capitalista, o sea, la forma mercancía. O sea, hay algo que de orden abstracto, casi metafísico, que es el valor de cambio que aprovecha el trabajo que se pone para crear un objeto, para así quedar impregnado en ese objeto y darle esa aura que tiene de objeto deseable. De la misma manera ocurre con el trabajo del sueño, ¿no? O sea, el sueño es un trabajo para lograr que, a pesar de la aparición de elementos que deben ser reprimidos porque atormentan a la persona, la función que tiene es que la persona siga durmiendo, ¿no? O sea que la función del sueño es no despertarse. Sin embargo, como señala Lacan, cuando el sueño es de alguna manera utilizado por ese elemento de imposible para tratar de abrirse paso, bueno, entre comillas, de abrirse paso hacia la conciencia, es el momento en el cual despertamos, y por eso ahí hay elementos que quedan en forma de jeroglífico, ¿no? Como los jeroglíficos egipcios, que son, bueno, un ojo, una serpiente, agua, pero que no significan eso, ¿no? Sino que son solo como cortes y emparches de fragmentos de significantes que han sido su origen, digamos, ¿no? Por ejemplo, puede aparecer la figura de Horus, pero está en lugar de la letra O para otra palabra, ¿no? Ese es el trabajo del jeroglífico. Utilizar algo que originariamente sí tenía un sentido, pero utilizarlo solo en su carácter de mera letra, ¿no? O de letra o de sílaba, pero para componer algo nuevo, ¿no? Algo armado que debe ser descifrado. Entonces ahí es cuando Freud hace claramente alusión a el carácter lingüístico del trabajo del sueño, ¿no?
porque él dice se trata de un jeroglífico y como tal es que debemos descifrarlo. Lo que tenemos son como sílabas de palabras que se han perdido, ¿no? Pero la cuestión es que es eso que está perdido, digamos, y que hace que cuando nosotros nos despertamos quede ese recuerdo de lo que hemos soñado un poco fragmentario y confuso, que después tratamos de releer y darle una cierta estructura, pero justamente lo importante del sueño no es forzar un sentido, ¿no? Por eso también Lacan decía que no hay que apresurarse a entender ante la presencia del síntoma, sino más bien que es el sinsentido del sueño lo que nos está revelando algo de lo que no puede ser expresado, digamos, de lo que no se puede decir. En el caso de Freud, Lacan señala que en el momento en que debió despertarse, como lo hacemos todos para seguir durmiendo, porque nos despertamos para seguir durmiendo, porque la realidad es como un sueño compartido, pero un sueño al fin, porque es una especie de pantalla que oculta lo real como imposible, y eso real es básicamente la diferencia sexual, por lo menos en la perspectiva psicoanalítica. Entonces, la idea sería que es ese desfasaje o ese sinsentido lo que debemos rescatar, porque ahí es cuando se presenta eso que sería lo puramente sexual, ¿no? Eso puramente sexual, que es cuerpo abstracto, ¿no? Como dice Zizek, tan abstracto como el valor de cambio de la mercancía, y que no existe más que un como si, o sea, hacemos como de cuenta como si la relación sexual fuera posible cuando no lo es, y lo que tenemos en la vida real en relación con el otro sexo son siempre suplencias, y por eso el otro es siempre como una especie de síntoma, porque nunca termina de ser lo que estamos buscando, porque eso que estamos buscando es un imposible, y ese imposible sería la armonía de la relación entre los dos sexos. Entonces aparece esa especie de cuerpo sexual sustitutivo o plus de goce, que vendría a llenar esa falla de la relación sexual, que en el caso de la cuestión de la inyección de Irma, de ese sueño, estaría figurado un poco imaginariamente por esa boca abierta, ¿no? Esa boca abierta donde crece ese cáncer que es como una especie de vida imparable, ¿no? Una vida que aparte es indestructible, indestructible en el sentido de que una vez que toma cuerpo en el cuerpo armonioso de lo imaginario, termina llevando a la muerte, ¿no? Como pulsión de muerte. Entonces la idea muy interesante en este planteo de Zizek es hacer una equivalencia entre eso sexual que persiste en su imposibilidad, ¿no? Como por ejemplo la idea de Freud de el plus de placer obtenido del primer amamantamiento, ¿no? Que va más allá de la satisfacción de la necesidad de alimentación. Eso sería un poco lo que mueve la búsqueda del deseo, ¿no? Y hace que el deseo tenga ese carácter de goce como imposible, ¿no? En tanto imposible porque es ir hacia algo que nunca se alcanza, volviendo siempre al mismo lugar donde uno estaba, moviéndose sin desplazarse de alguna manera. Todas estas paradojas son propias del deseo como imposible de satisfacerse, y el goce por supuesto tiene que ver con en realidad el sufrimiento derivado de suponer que esa satisfacción sea posible, ¿no? Pero bueno, toda esta cuestión del síntoma, ¿no? Que tiene que ver con esto de imposible, traumático, que es contingente pero se presenta como necesario. Bueno, todo esto mismo está presente en la concepción marxista de la mercancía. Cuando hablamos de esa entidad abstracta y metafísica
que es el valor de cambio, ¿no? Ese valor que puede tener, por ejemplo, el último celular o un brillante o una joya determinada, que como valor de uso no es tal, digamos, ¿no? Carece de todo valor de uso, pero es por eso mismo que se presenta como esa especie de objeto eterno, brillante, deseado e inalcanzable, ¿no? Que da motor al movimiento de, en este caso, el cuerpo social, ¿no? El cuerpo social actúa también como atravesado por una subjetividad que desea, ¿no? Vamos al mundo de las mercancías a comprar, y ahí hay deseo y ahí hay fetichismo, ¿no? Hay un carácter de búsqueda de objeto parcial, ¿no? De objeto parcial que no satisface ninguna necesidad vital, ¿no? Algo que trasciende la mera vida, ¿no? La mera vida, la mera subsistencia. Entonces ahí es donde empieza Zizek a elaborar este pensamiento tan extraño, donde conecta el pensamiento de Freud con el pensamiento de Marx y le da sentido, digamos, y le da un cierre de alguna manera a esta afirmación de Lacan poco trabajada de que Marx descubre el síntoma, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos a Hegel. Decíamos que Hegel señala que tanto Marx como Freud han sido malinterpretados, ¿no? Han sido leídos a la ligera, y con Hegel pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué pasa lo mismo? Porque ya lo habíamos señalado antes, ¿no? Hegel es el filósofo del sistema, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la política, si uno lee la filosofía del derecho de Hegel, en una primera lectura hay un planteo de acuerdo con el cual la sociedad civil establece una relación puramente abstracta entre los individuos, que es la relación de intercambio de mercancías. Básicamente está pensando básicamente en el concepto de sociedad civil de Adam Smith, pero que ese carácter abstracto de la relación de intercambio mercantil hace que sea necesaria una unidad superior, ¿no? Que le dé contenido a esas relaciones que si no caerían en un caos, ¿no? En un orden que si bien se presenta como racional, ¿no? Esta libre asociación de productores libres que intercambian libremente los productos de su trabajo, en realidad no deja de generar conflictos, porque falta una unidad, ¿no? Falta una unidad, y esa unidad que podría darle un orden racional a este sistema de la sociedad civil, depende de la voluntad de uno solo, ¿no? Es lo único que puede darle unidad, la voluntad de uno solo, que sería el monarca. Entonces esto ha sido leído como si fuera la justificación de la monarquía constitucional como orden final, digamos, de la historia, ¿no? Básicamente la monarquía prusiana, que se sabe que Hegel fue uno de los ideólogos de la monarquía constitucional que se desarrolló en Prusia, que como sabemos era uno de los reinos que después formarían parte de Alemania, ¿no? Y por eso en ese momento era considerado el filósofo del rey, digamos, ¿no? Aunque después cayó en desgracia y después de muerto, ¿no? Su figura empezó a ser sospechosa y se empezó a prohibir su enseñanza. ¿Por qué empezó a ser sospechosa? Bueno, básicamente gracias a que, si bien se desarrolló una derecha hegeliana que iba en ese sentido, en el sentido de el sostenimiento del totalitarismo, hubo también el desarrollo de una izquierda hegeliana que mantuvo el carácter de la negatividad como motor fundamental del desarrollo histórico, ¿no? Que es el aspecto que Zizek quiere rescatar, ¿no? Dice, si nosotros leemos bien a Hegel, lo importante es que no es posible superar la negatividad.
que cualquier intento por superar la negatividad como falla estructural de todo sistema va a generar nuevas negatividades o va a generar un sometimiento a un dictador que se va a convertir de nuevo en fetiche, ¿no? Como figura humana, ¿no? El fetiche humano, aquel que es portador de la investidura del rey sin necesidad de que esa investidura le sea dada por los súbditos, cuando en realidad lo cierto es eso, que la soberanía es algo que se transfiere. Eso lo dicen incluso las concepciones más clásicas, como la de Santo Tomás de Aquino, acerca del poder del rey o del poder del emperador, ¿no? Es una transferencia del pueblo hacia el rey. Si no existen súbditos, tampoco existe monarca, que es lo que fundamenta básicamente la relación del amo y el esclavo, ¿no? El conflicto del amo y el esclavo, o la dialéctica del amo y el esclavo, pasa por el hecho de que alguien debe reconocer voluntariamente la soberanía del otro, ¿no? Y no puede hacerlo alguien que sea igualmente soberano, en el sentido de tener las mismas pretensiones de ser rey, ¿no? Y acá, bueno, Zizek vuelve sobre el tema que señala Lacan, de que no solo está loco aquel que se cree rey, sino que cuando el rey se cree rey también está loco, ¿no? Porque ahí hay una identificación con la investidura, hay una identificación con el semblante que viene dado por la mera posición social que se ocupa dentro de una estructura. De hecho, los reyes mueren, pero la soberanía permanece, ¿no? Permanece como uno de esos cuerpos abstractos, ¿no? Que tienden a sostenerse en el tiempo, inmutables más allá de la muerte de los individuos que los ejercen, ¿no? Que ejercen ese lugar de poder. La cuestión es que no hay posibilidad de superar la negatividad, ¿no? Acá Zizek hace una referencia a la idea del Marqués de Sade. El Marqués de Sade, en un texto que atribuye a un papa, plantea que lo que vemos en la naturaleza es constantemente la destrucción de una vida, pero el surgimiento de otra vida, y todas son transformaciones parciales, y lo que habría que lograr es una aniquilación total del universo para que todo se escriba desde cero otra vez, ¿no? Que sería como la base de una concepción nihilista, ¿no? Lo que hay que hacer es acabar con todo orden para que se genere desde cero un orden perfecto que en estos momentos es imposible y no existe. Y esa idea de aniquilarlo todo para volver a crearlo y crearlo bien en una segunda creación donde sí realmente todo sea bueno, como Dios había pretendido en la primera creación, en el Génesis, es un error, una mentira, un autoengaño propio del sádico, propio del perverso, cuando en realidad no ve o se engaña a sí mismo por creerse tan vivo, digamos, en el fondo se engaña a sí mismo, porque no ve que esa radicalidad la negatividad radical que disgrega todo y lo hace revivir para volver a disgregarlo de nuevo, ya está en funcionamiento en la realidad misma. Es lo real de la realidad, ese aspecto negativo que mueve las cosas. Entonces, la idea de aniquilar todo para crear una positividad absoluta simplemente no tiene sentido lógico, desde la perspectiva de la lógica hegeliana, por lo menos, que es la que Zizek adopta como propia, ¿no? Bueno, entonces, en última instancia, todo esto le sirve a Zizek como introducción para llegar al punto central de este texto, que es plantearse qué es la ideología, ¿no? La ideología, dice Zizek, es el cómo sí que hace funcionar el intercambio simbólico dentro de un determinado sistema social. ¿Qué significa esto? Bueno, como decíamos antes, por ejemplo, que yo haga de cuenta que el dinero tiene valor, aunque sepa que no lo tiene, ¿no? Esto es como una especie de modificación o alteración del concepto clásico de la ideología. El concepto clásico de la ideología sería no lo saben pero lo hacen, ¿no?
¿Qué significa esto? Significa que no saben lo que hacen, ¿no? O sea, como decía Jesús cuando fue crucificado, ¿no? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. La idea sería, en la concepción clásica de la ideología, es el concepto de falsa conciencia, ¿no? El concepto de falsa conciencia es la idea de que el proletario cree que está vendiendo libremente su fuerza de trabajo, pero en realidad no es así. Cree que le están pagando por la fuerza de trabajo vendida, pero en realidad no es así. Y le faltaría tomar conciencia de esto para convertirse en sujeto revolucionario y acabar con la dominación del hombre por el hombre generada por la diferencia de propiedad que produce la lucha de clases. Dicho rápidamente, porque bueno, esta es la concepción habitual que se tiene acerca de lo que plantea el marxismo, ¿no? Pero Zizek dice que en la sociedad actual, como señala por ejemplo Sloterdijk, un pensador alemán, cuando elabora su crítica de la razón cínica, la sociedad como la vivimos ahora es una sociedad cínica porque sí sabe, pero aún así hace, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que en el fondo sabemos que las cosas no son así, o sea, comprendemos que el dinero no tiene valor, pero hacemos como si lo tuviera, ¿no? Comprendemos que las relaciones a las que estamos sometidos son relaciones desiguales y de sometimiento, pero hacemos de cuenta que en realidad son relaciones de libre consentimiento. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué ocurre esto? Y bueno, lo que sucede es que queremos que siga siendo así, porque si no podría ser peor, ¿no? Esto es muy tremendo, ¿no? Como lo plantea Zizek, y es parte justamente de su concepción pesimista acerca de la situación social en la que estamos inmersos, pero también de la condición humana misma, porque eso es algo que es inevitable en todo sistema social, en la perspectiva de él, porque sin ese como si, simplemente todo perdería su sentido, digamos, nada tendría sentido. Para dar un ejemplo, ¿no? Hay muchos que veían en determinados saqueos a tiendas y supermercados la muestra de que se estaba iniciando un cambio radical en la estructura, ¿no? La estructura de funcionamiento de la sociedad. Pero en la perspectiva de Zizek eso no sería más que una demostración de que con ese acto de saquear, digamos, de llevarse determinados objetos, sino cualquier objeto, no comida por ejemplo, que sería algo de valor de uso inmediato, sino celulares, televisores, HD, ropa de marca, ¿no? Todo eso es lo que ha sido saqueado en las tiendas, ha pasado en Chile, ha pasado en Estados Unidos. ¿Eso qué demuestra? Demuestra que hay una reafirmación de aquello contra lo cual se está luchando, porque se le está dando valor a eso que no tiene utilidad. Entonces se actúa como si se quisiera la supresión de esa alienación que genera el sistema capitalista, pero en realidad se sigue sosteniendo lo mismo, digamos. Se sabe que está mal, se lucha contra eso, se sabe que hay algo que falla ahí, y sin embargo cuando se va a luchar contra el sistema se reafirma el propio sistema en esa lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque ir a buscar justamente aquello que no tiene valor más allá de su valor de cambio es reafirmar el sistema capitalista. Lo mismo que aquellos que roban, pero bajo la idea de que están yendo contra el sistema por robarle a otro lo que otro tiene y que a ellos les falta porque el otro les ha quitado, ¿no? O sea, es plantear que el antagonismo pasa por una cuestión de rivalidad imaginaria con el pequeño otro, ¿no? Y no una cuestión relacionada con el funcionamiento del gran otro, que es el sistema simbólico en el cual estamos todos metidos como engranajes de ese sistema que funciona por sí mismo. Eso funciona, eso marcha y sigue marchando a pesar de los robos, a pesar de
los saqueos y a pesar de los movimientos revolucionarios. Entonces, plantear que uno recuperaría lo que ha perdido al ser insertado dentro del sistema capitalista, recuperando esas mercancías, es es otra forma de falsa conciencia, ¿no? Es una manera de engañarse, porque eso no destruye el antagonismo social, porque no es eso lo que uno ha puesto en el sistema como fuerza de trabajo, y que ahora recupera como producto terminado. Eh, Eso es una falacia, simplemente no sucede así. Y eso no acaba con el sistema, como no acaba con el sistema la redistribución de la riqueza mediada por el Estado y por la clase política. Y lo mismo ocurre para Zizek con cualquier otra propuesta revolucionaria, sea el feminismo, el ecologismo o incluso el liberalismo o la concepción democratista, en el sentido de que con la democracia se cura, se educa y todo eso que solía decir el primer presidente democrático que tuvimos después de la dictadura en Argentina, que era Alfonsín. Todo esto en realidad es inútil, en el sentido de que no podría alcanzar el objetivo que se propone. Sí, puede darse, o sea, es algo que puede suceder que triunfe el feminismo, puede suceder que triunfe el ecologismo, o puede ser que triunfe el liberalismo, pero eso no va a eliminar la existencia de un sistema que falla, porque es en la falla en lo que está la clave para el buen funcionamiento de ese sistema, porque justamente se trata de que el sistema funciona en la medida en que hacemos de cuenta que creemos en su funcionamiento. Y si dejáramos de darle esa suposición de realidad, de que realmente hay un sistema que funciona, que nos utiliza a nosotros, simplemente se desvanecería en el momento mismo de dejar de darle consentimiento, ¿no? ¿Y por qué entonces se sigue consintiendo a ese sistema? Bueno, es la misma paradoja que se da en análisis, ¿no? Porque después de años de análisis el síntoma sigue persistiendo, porque es lo único que da solidez y sentido a la existencia, aunque en realidad sea exterior al propio sujeto, ¿no? Eso es lo que va a plantear Zizek, que esa exterioridad y ese carácter oscuro de eso que falla y que es el objeto que se busca de alguna manera recuperar, es lo que hace que se mantenga siempre a distancia en realidad, porque verlo de cerca generaría el horror de lo real, que es el horror de que ahí no hay nada. Bueno, con esto creo que más o menos llegamos a elaborar un poco con más claridad lo que quise expresar la clase pasada y que lamentablemente por motivos técnicos y de organización no pudimos llegar a desarrollar del todo. Bueno, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, desde ya que pueden hacerlo. Nosotros compartiremos este video como una especie de compensación y continuaremos en la clase próxima tratando de encontrar otra plataforma o algún medio de conectividad más adecuado, o seguiremos complementando con estos videos para aclarar los temas que lamentablemente no han quedado bien grabados por los cortes de señal de la Wi-Fi. Bueno, muchas gracias.